Lo escuché con mis propios oídos. ¿Por qué sigue viva todavía? La risa que vino después no fue fuerte, solo lo bastante filosa para partir algo muy hondo dentro de mí. Yo estaba detrás del portón de madera, sosteniendo un refractario de vidrio con cobbler de durazno, aún tibio. Mis manos no temblaban. Todavía no. No me fui. Crucé ese patio trasero como si no hubiera escuchado nada. Pasé las luces colgadas, las mesas de picnic, los rostros que no se voltearon a verme. Algunos eran de mi sangre, otros completos desconocidos, pero ninguno sonrió. Alguien se aclaró la garganta. «Ay, Neida, no sabíamos que venías». Fue Jazmín, la esposa de mi hijo. La misma voz que había escuchado detrás de la reja. «Traje cobbler», dije. Nadie se ofreció a tomar el refractario. Encontré un lugar al extremo de la mesa. La silla plegable rechinó cuando me senté. Me dolía la espalda, pero me mantuve erguida. El aire olía a carne asada y a velas de citronela. La música salía de una bocina, algo demasiado fuerte y acelerado para cualquiera mayor de 40 años. Reían, comían, bebían. Yo miraba. En cierto momento, Carlos, mi hijo, levantó su cerveza para brindar. Por la familia dijo, y cuando los vasos chocaron, nadie me miró. Los niños, mis nietos, pasaron corriendo frente a mí 3 veces. Nadie se detuvo. Nadie dijo, «Hola, abuela». Me pregunté si acaso me reconocían sin el delantal o sin las bolsas del mandado. Antes les llevaba gomitas en bolsas con cierre, escondidas entre las compras. Jazmín se me acercó al final. Se inclinó un poco, con esa sonrisa apretada que usa cuando hay cámaras cerca. «¿Quieres un plato?» Levanté la vista hacia ella. «Estoy bien». Asintió demasiado rápido y se fue antes de que pudiera decir algo más. Me quedé hasta el final. Ayudé a apilar los platos, doblé servilletas, limpié la mesa pegajosa con una toalla de papel húmeda, mientras los demás empezaban a meterse a la casa. Luego tomé mi refractario de vidrio vacío, todavía tibio por el sol de la tarde, y me fui. No con enojo, no con tristeza, sino con una decisión. A la mañana siguiente hice café en mi cafetera más pequeña, solo una taza. Me senté en la mesa junto a la ventana, la misma donde Carlos hacía la tarea cuando era niño. Las piernas demasiado largas para la silla. En ese entonces, me necesitaba. Ahora apenas me toleraba. Ese domingo no hablé con nadie. El refractario del cobbler estaba limpio, seco y guardado. Salí de la casa una sola vez para recoger el correo, pero no abrí los sobres. No estaba lista para volver a ver su nombre en el recibo de la luz. Esa casa, su casa, fue mía alguna vez. Al menos el enganche. 800,000 pesos de mi fondo de retiro, cuando todavía creía en las segundas oportunidades y en invertir en la familia. Solo para que empieces, había dicho yo. Sin condiciones, al parecer. Sin lugar en la mesa tampoco. Los papeles seguían en mi archivero. Nunca había necesitado mirarlos antes, pero ahora sí quería verlos. No los números, esos ya los sabía. Quería ver los nombres, el nombre de quién estaba en qué, quién era dueño de verdad de lo que yo había dado. Saqué la carpeta rotulada Casa de Carlos. Dentro encontré el contrato de compra, la escritura y la carta firmada que yo misma había escrito, regalando el dinero sin expectativa de reembolso. «Porque eres mi hijo», había escrito. Leer esa línea dolió, más de lo que esperaba. Esa tarde llamé a una mujer llamada Elena. No es amiga mía. No exactamente, pero es muy lista. Trabajó en sucesiones. Nos conocimos jugando canasta hace años y mantuvimos contacto ocasional. Le dije que tenía preguntas sobre propiedades, donaciones y documentos patrimoniales. No preguntó por qué, solo dijo, «Ven mañana, trae todo». Dormí bien esa noche, sin pastillas, sin caminar de un lado a otro. No era paz exactamente, pero sí una especie de alineación. Por la mañana me vestí con cuidado. Pantalón planchado, zapatos de verdad, el buen abrigo, aunque hacía demasiado calor para usarlo. Cuando estás a punto de cambiar la forma de tu vida, te pones algo con botones. La casa de Elena olía a limpiador de limón y té de menta. Revisó la carpeta, hojeó los documentos y soltó un pequeño gruñido. No hay expectativas por escrito. No hay copropiedad.
La escritura sigue a tu nombre. Lo que regalaste fue el enganche, no la propiedad. Ellos viven ahí, pero legalmente la casa es tuya. Lo sé, dije. Pero eso no significa que no tenga opciones. Me explicó qué todavía podía hacerse con cuentas, testamentos y poderes notariales. No puedes deshacer lo que ya diste, pero sí puedes decidir qué pasará con la casa y con todo lo demás. Eso fue suficiente. Me dio una lista. La doblé por la mitad y la guardé en mi bolsa. Esa noche volví a sentarme en la mesa de la cocina. Sin música, sin televisión, solo el silencio que antes odiaba y que ahora aceptaba. Tomé una hoja en blanco y escribí un nombre en la parte superior, Carlos. Luego tracé una sola línea sobre él. El miércoles horneé un pastel que no pensaba compartir, de arándano, con un poco de ralladura de limón. Usé la buena receta de la masa, la que antes reservaba para cumpleaños y Navidad. Esta vez era solo para mí, sin razón, sin ocasión, solo porque todavía podía. Me senté en el porche mientras se enfriaba, con las rodillas cubiertas por la vieja cobija que Doris me dio antes de fallecer. La calle estaba tranquila. Unos niños en bicicleta, alguien cortando el césped 2 casas más abajo. Era una de esas tardes en las que no pasa nada grande, a menos que estés mirando con atención. Cerca de las 4 de la tarde, un coche que reconocí se estacionó en la entrada de la casa de enfrente. La hermana de Jazmín, Micaela, bajó con una bolsa llena de mandado y una botella de vino. Tocó una vez y entró sin esperar. Cómoda, segura de su lugar. Yo no había sido invitada a esa casa en casi 4 meses, no desde el cumpleaños de Rubí. Incluso entonces, me sentaron cerca del bote de basura. Así no te queda tan cerca la música, mamá, recuerdo que dijo Carlos, como si fuera un gesto considerado. Rubí no abrió mi regalo hasta después de que me fui. Un libro ilustrado cosido a mano. Había escrito una notita dentro de la portada, con todo el amor que una abuela puede meter en una página. Nunca lo mencionó. Los había visto 2 veces desde entonces. Una en el supermercado, Carlos con prisa, Jazmín fingiendo no verme en el pasillo de las verduras. Otra vez en la biblioteca, donde Rubí pasó junto a mí sin detenerse, sin sonrisa, solo una mirada, como si yo fuera una maestra suplente o una vecina que no lograba ubicar. Y aún así, había mantenido un cajón en el pasillo con calcomanías, libretitas, pequeños tesoros para los niños, por si acaso. Durante años lo llené con cuidado. Ese día lo vacié. Todo, hasta lo último, fue a dar a una bolsa de papel. La dejé en la banqueta, junto con el resto del reciclaje. Observé la bolsa ahí durante horas, intacta, igual que yo. Esa noche me llegó un mensaje de Carlos. Oye, Jazmín dice que quizá lastimó tus sentimientos el domingo. No lo dijo con mala intención. Solo estaba cansada. Ya sabes cómo son los eventos familiares. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. No respondí. Borrado. Ya no iba a archivar sus explicaciones como piezas de museo. Había hecho eso demasiado tiempo. Guardé excusas como recuerdos. Las envolví en el acolchado suave de no lo quiso decir, o ella solo está bajo presión. Ya no más. A las 7 de la noche, alguien tocó la puerta. Por un segundo pensé que tal vez, pero era Carla, la vecina, con un recipiente de sopa de lentejas y preguntando si había visto a su gato. No lo había visto, pero la invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina y partimos el pastel. No preguntó por Carlos. No preguntó por qué mis ojos se veían más cansados de lo normal. Solo dijo que el pastel estaba tan bueno que le hacía vibrar las rodillas. Nos reímos. Necesitaba esa risa más de lo que creía. Después de que se fue, tomé una foto del estante del pasillo. Yo y Carlos, 1987. Tenía 8 años. Le faltaba un diente de enfrente. Sonreía como si yo fuera todo su mundo. Miré a ese niño y susurré: te extraño. No al hombre, al niño. Volteé la foto boca abajo. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué el sobre rotulado legal. Dentro estaban mi testamento, mis directivas médicas y el poder notarial permanente que Carlos había firmado hacía 3 años, cuando me caí. El que nunca volvió a revisar, del que nunca volvió a preguntar. Sostuve ese documento sobre mis piernas durante mucho tiempo. Al día siguiente regresaría con Elena,
Pero esa noche me quedé sentada en la oscuridad y me despedí de una versión de mi familia que solo existía en mi memoria. La oficina de Elena estaba silenciosa a la mañana siguiente, un silencio suave, de esos que te envuelven como una bufanda gruesa. Su escritorio tenía carpetas apiladas con orden, una taza que decía «Leo contratos por diversión» y un frasco de vidrio con dulces de menta que nadie parecía tocar. «Quiero empezar con el poder notarial», dije, poniendo el documento frente a ella. «Revócalo hoy». Me miró por encima del borde de sus lentes. «¿Estás segura, Neida?» «Es un cambio grande». «Estoy segura». No preguntó por qué. Solo asintió y deslizó el papel hacia su lado del escritorio. «Presentaremos la revocación hoy mismo. La notarizo. Tendrás que firmar algunas cosas, pero te lo pondré fácil». Me recosté en la silla mientras imprimía los formularios. Mi corazón no se aceleró. No estaba temblando. Esto no era venganza. Era reparación. «También quiero modificar el testamento», dije. «Quitar a Carlos como albacea. Quitarle todo». Eso la hizo detenerse. «¿Quieres excluirlo por completo?» Asentí. «Tiene casa, trabajo, familia. No necesita lo que he ahorrado. Ya dejó claro lo que valora». No discutió. Abrió un formato nuevo y empezó a escribir. «¿Quién ocupará su lugar?» «Aún no lo sé», admití, «pero encontraré a alguien. Tal vez un profesional. Alguien que no me mire como si fuera un estorbo». Hizo una anotación. «¿Y la casa?» «La casa no será para nadie de la familia», dije. «Que se venda. El dinero debe ir a una causa que importe». «¿Alguna idea?» Metí la mano en mi bolsa y saqué un folleto gastado. «El refugio para mujeres en la Avenida Universidad. Estuve ahí una vez, hace mucho, antes de que Carlos naciera». No dijo nada por un momento. Solo dio clic en algunas casillas de su pantalla. «Tienes esto muy claro», dijo. «He estado poco clara demasiado tiempo». Cuando los documentos estuvieron listos, firmé todo con trazos lentos y decididos. Ella los notarizó, los engrapó con cuidado y me entregó una copia de cada uno. Al levantarme para irme, me acompañó a la puerta. «Si cambias de opinión sobre cualquiera de estas cosas, solo llama». «No lo haré». El aire afuera se sentía más filoso que antes. El sol estaba fuera, pero no importaba. Hay días en los que cargas tu propio clima. Me ajusté el abrigo y caminé despacio hasta mi coche. En casa, el teléfono parpadeaba. Un mensaje. «Hola, mamá. Escuché tu mensaje sobre cosas legales. No sé qué esté pasando. Jazmín dijo que estabas actuando raro el fin de semana pasado. En fin, llámame». Lo borré. Luego bloqueé el número. A la mañana siguiente llamé a un cerrajero. Era joven, educado. Cambió las cerraduras de la puerta principal y la trasera sin hacer preguntas. Cuando me entregó las llaves nuevas, hice 4 copias. Una se quedó en mi bolsa, una en una caja ignífuga, una con Carla, la vecina, y una para la caja de seguridad del banco. Dormí mejor esa noche. Sin sueños. Solo descanso. El sábado por la mañana llegó con olor a lluvia. No una lluvia dramática, solo esa humedad metálica y suave que se mete en los bordes de las cosas. Me puse las botas y salí de todos modos. El jardín no había sido atendido en semanas, y los cempasúquiles se inclinaban como hombros cansados. Los recorté despacio, con método. Las tijeras en mi mano se sentían como control. Al mediodía manejé hasta la Caja Popular. La sucursal estaba más tranquila de lo que recordaba. Sin filas largas, solo el zumbido bajo de las impresoras y el murmullo amable del personal. Pedí hablar con un gerente. Una mujer llamada Trinidad salió, eficiente pero cordial, y me llevó a su oficina con paredes de vidrio. «Quiero revisar a todos los usuarios autorizados en mis cuentas», dije. Ella miró la pantalla. «Tiene un cotitular y un tarjetahabiente autorizado. Carlos J. Salgado. ¿Es su hijo?» «Lo era». Dudó un instante. «¿Quiere retirarlo?» «Quiero borrarlo». Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. «¿Por completo?» «Sí». «Quite el acceso. Cancele la tarjeta. Emita todo de nuevo solo a mi nombre. Quiero nuevas preguntas de seguridad. Cambiar el acceso en línea y bloquear la cuenta hasta que yo venga en persona». Asintió y empezó a teclear. Mientras trabajaba, me quedé mirando la planta sobre su escritorio. Un potos, con hojas brillantes y en forma de corazón, cayendo suavemente hacia el suelo.
Yo tenía uno igual en el cuarto de Carlos cuando era bebé. Una vez intentó comerse la tierra. Me reí tanto que casi se me cayó la pañalera. Trinidad imprimió los cambios y deslizó los papeles hacia mí. Si quiere activar alertas o crear un fideicomiso, también podemos ayudarle con eso. Todavía no dije. Aún estoy construyendo la siguiente versión de mi vida. Sonrió como si entendiera más de lo que dijo. Cuando salí del banco, no me sentí triunfante. Me sentí limpia. En casa, fui al closet del pasillo, el de las cajas con fotos, los manteles de fiestas y la colcha que nunca terminé. Saqué la caja ignífuga con seguro y la abrí. Dentro estaban mis documentos más importantes. La escritura de la casa, actas de nacimiento, pólizas de seguro. Saqué el acta de nacimiento de Carlos. No para destruirla, solo para separarla. La puse en una carpeta rotulada Historia y la guardé en un cajón lejos de todo lo demás. Esa noche abrí mi libreta de direcciones. Todavía tenía separadores de plástico de los años 90, amarillentos por el tiempo. Pasé a la letra C y me quedé mirando los nombres. Carlos y Jazmín, Rubí y Tristán. Saqué una pluma y tracé una sola línea sobre cada uno. Luego pasé a la L y escribí un nombre nuevo. Elena Morales, abogada, fideicomisos y patrimonio. Dormí con las ventanas abiertas esa noche, la lluvia marcando una percusión suave sobre el techo. Sin pesadillas, solo una certeza tranquila y constante. El domingo, Carla volvió a pasar, esta vez con panquecitos de plátano. Nos sentamos en la cocina y hablamos del gato callejero que se había instalado debajo de su porche. Le pusimos Nacho, sin ninguna razón en especial. Se quedó hasta poco después del mediodía. Cuando se fue, tomé el periódico del domingo y lo leí de principio a fin. Subrayé un anuncio de un departamento pequeño en un conjunto tranquilo a las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, planta baja, lavadora y secadora incluidas. Suficiente. Lo recorté y lo pegué en el refrigerador. No para ahora, pero para pronto. No estaba huyendo. Me estaba preparando. Porque la próxima vez que alguien preguntara, ¿por qué sigue viva todavía?, quería que la respuesta fuera clara. Para recuperar todo lo que regalé demasiado barato. El lunes llamé a la notaría que Elena me recomendó. Me atendió el licenciado Carlos Linderol. Su voz era firme, baja, de esas en las que confías incluso antes de conocer los ojos detrás de ella. Le dije que quería hablar sobre cambios de titularidad y transferencias de propiedad. Me dio cita para el jueves. Mientras tanto, reuní todo. La escritura de la casa, los registros del predial, las facturas de reparaciones que había guardado durante 20 años, el techo nuevo, la plomería nueva, el calentador que Carlos había dicho que no valía la pena, pero que yo pagué de todos modos. Cada recibo era un hilo de la historia que ellos querían olvidar. Hice copias limpias. Etiqueté carpetas. Cuando terminé, la mesa del comedor parecía el cuarto de guerra de una mujer a la que nadie esperaba que resistiera. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Número bloqueado. Dejé que entrara al buzón de voz. Un momento después, la grabadora se activó. Neida, soy Jazmín. Mira, de verdad no entendemos qué está pasando. Carlos ha estado intentando llamar. Rubí ha estado preguntando por ti. Todos estamos preocupados. Por favor, llámanos. Apagué la grabadora. La mentira quedó flotando en el aire como perfume viejo. Rubí no me había dicho una sola palabra en semanas, ni siquiera en mi cumpleaños, que pasó sin nada más que una notificación de Facebook de Jazmín que decía: «Espero que la estés pasando increíble», debajo de una foto de su perro. Fue el mismo cumpleaños en el que me senté sola en la cocina y me hice un solo cupcake para marcar el día. No estaban preocupados, estaban inquietos, y hay una diferencia. El jueves me puse mi cardigan azul marino, el de los botones de madreperla que aún brillaban cuando los levantaba a la luz. Llegué a la notaría 20 minutos antes. La recepcionista me ofreció café. Lo rechacé. Mis manos no necesitaban cafeína ese día. El licenciado me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo asintió. De esos hombres que escuchan más de lo que hablan. Me cayó bien de inmediato. Quiero que la casa esté en un fideicomiso, dije cuando ya estábamos sentados.
Nadie de mi familia tendrá acceso, ni ahora ni después. Asintió. Un fideicomiso en vida es sencillo. Usted será la fiduciaria y la beneficiaria por ahora. Cuando fallezca, puede ir a donde usted decida. Quiero que se venda, que todo se liquide y que el dinero vaya completo al refugio de mujeres de la Avenida Universidad. Levantó una ceja. ¿Nada para la familia? Nada, no insistió. Solo lo anotó. También quiero eliminar a Carlos de todos y cada uno de los documentos donde pueda figurar como beneficiario. Cuentas bancarias, seguros, decisiones médicas, todo. Prepararé los documentos, dijo. Podemos notariarlos aquí mismo. También tendrá que actualizar su testamento para reflejar estos cambios. Eso ya lo empecé con mi abogada patrimonial. Sonrió apenas, una leve curva en la comisura de la boca. Entonces solo lo estamos haciendo oficial. Trabajamos durante casi 2 horas, revisando cláusulas, firmando formularios, asignando contingencias. Me explicó todo con paciencia y precisión. Cuando terminamos, me entregó una carpeta delgada. Este es su paquete del fideicomiso, dijo. Guárdelo en un lugar seguro. Todo lo demás lo presentaremos esta semana. Le di las gracias y salí de la oficina con una extraña sensación de solidez, como si mi columna vertebral hubiera recuperado peso real. De camino a casa, me detuve en la panadería de la calle principal. No había entrado en años. La chica detrás del mostrador era nueva. Me dijo señora y me regaló una galleta por ser amable. Compré una tarta de limón y me la comí en el coche, con la luz del sol tibia sobre las rodillas a través del parabrisas. En casa, me senté en el silencio y releí los documentos del fideicomiso. Mi nombre, mi firma, mis condiciones, sin lagunas, sin puntos débiles. Por primera vez en meses, quizá en años, no me sentí como alguien esperando ser elegida. Me había elegido a mí misma. Más tarde esa noche, justo cuando el cielo empezaba a cambiar de color, un coche entró en mi cochera. Carlos bajó despacio, como si no supiera si sería bienvenido. No abrí la puerta. Tocó una vez, luego otra. Al final habló a través de la puerta. «Mamá, por favor, no sé qué está pasando». Me senté en el sillón, con las manos en el regazo. «Cambiaste las cerraduras. Bloqueaste mi número. Solo quiero hablar». Sonaba menos molesto que inseguro, como alguien tratando de encontrar el mapa después de darse cuenta de que ya no tiene el lápiz. «Solo dime qué está pasando». No respondí. Al rato, se fue. Esperé 10 minutos antes de levantarme. Lo vi desde la ventana mientras salía despacio, el rostro cansado detrás del volante. Luego me senté de nuevo y me serví una taza de té. Azúcar, sin leche. Mi madre siempre decía, si no te escuchan cuando hablas suave, escucharán el silencio más fuerte. El jardín delantero no se había visto tan ordenado en años. El viernes podé los setos, barrí el porche, incluso cambié el foco roto sobre la puerta, no porque alguien fuera a venir, sino porque yo me iría eventualmente, y quería que la casa supiera que no había dejado de importarme. No era culpa de la casa, había vivido en ella 43 años. Me mudé cuando Carlos tenía 5. En ese entonces, su cosa favorita era acomodar sus dinosaurios de juguete en el alféizar de la ventana y ponerles nombres como si fueran compañeros de clase. Esta es Rebeca y esta es la señora Fuentes. Alguna vez fue la casa de mis sueños. 3 recámaras, una ventana frontal amplia, un ático estrecho que convertí en cuarto de costura. Pinté cada pared yo misma. Coloqué el piso de la cocina después de que Francisco murió. Aprendí a cambiar las rejillas de las canaletas cuando los vecinos decían que mejor esperara a que mi hijo me ayudara. Dejé de esperar hace mucho. Esa tarde recorrí cada habitación con una libreta. En el cuarto de visitas, una cómoda vieja que una vez ofrecí a Carlos y a Jazmín cuando necesitaban muebles, dijeron que estaba pasada de moda. En el pasillo, un bordado enmarcado de mi hermana que decía, «Aquí vive la paz». Había estado colgado tanto tiempo que la pared detrás estaba más limpia que la pintura alrededor. En la recámara del fondo, el antiguo cuarto de Carlos, las cortinas seguían siendo las de Barquitos. Había querido cambiarlas años atrás, pero siempre algo se atravesaba. El closet aún guardaba una caja polvorienta de tarjetas de béisbol,
y una caja de zapatos rotulada privado. No la abrí. En su lugar, me senté al borde de la cama y miré por la ventana. El manzano del patio trasero estaba torcido ahora. El tiempo lo había jalado hacia la izquierda, pero aún florecía cada primavera con desafío, como si no supiera que estaba cansado. Me quedé ahí casi una hora, recordando cuando Carlos trepó ese mismo árbol y se quedó atorado, aullando como sirena hasta que salí descalza y furiosa, arrastrando la escalera detrás de mí. La forma en que me abrazó después, temblando con lágrimas que aún no se iban. «No se lo digas a nadie», me dijo. Y nunca lo hice. Recordé la primera vez que vino con Jazmín. La forma en que miró mi casa como si fuera un motel que aún no tenía reseñas. «Está acogedora», dijo. Recordé la primera vez que cargué a Rubí, sus mejillas rojas y arrugadas. Carlos lloró ese día. «Es perfecta», susurró. Recordé la Navidad en que Jazmín me dijo que no llevara comida porque los niños no comían cosas a la antigua, y cómo llevé un pastel de todos modos. Rubí no lo tocó. Tristán dijo que sabía a jabón. Se rieron. Ese fue el año en que dejé de hornear para sus fiestas, pero nunca dejé de hornear. Me levanté y escribí en mi libreta: dejar las cortinas, llevar la colcha. En la cocina, abrí el gabinete sobre la estufa. Mi gabinete de repostería. Todo seguía en su lugar. Vainilla, canela, azúcar mascabado, las tazas medidoras pesadas que Francisco me regaló en nuestro 10º aniversario. Las envolví con cuidado y las puse en una caja acolchada rotulada guardar. Al día siguiente llamé al complejo de departamentos que había recortado del periódico. Contestó una mujer amable llamada Teresa. «Sí, todavía tenemos disponible un departamento de una recámara», dijo. «Planta baja, mucha luz, y es tranquilo. En su mayoría jubilados y maestros. ¿Aceptan gatos?» Sí. No tenía gato, pero me gustó saber que podía. Agendé una visita para el martes. Esa noche me senté en el porche con una cobija y una taza de té. La calle estaba quieta, unas cuantas luces de porche enfrente, un carillón sonando apenas en la casa de al lado. Pensé en todas las noches que me había sentado ahí, esperando faros, pasos, que alguien recordara que yo existía. Pero no esa noche. Esa noche solo estaba sentada, sin expectativa, sin hambre. Solo yo en el aire fresco, con mi nombre todavía mío y mi casa todavía en silencio. Pensé en Carlos. No lo extrañaba. No exactamente. Extrañaba la idea de él. El hijo que construía castillos de Lego sobre mi mesa de centro. El niño que me apretaba demasiado la mano al cruzar la calle. Ese niño había desaparecido, hacía mucho. Reemplazado por un hombre que no podía ver más allá de sus propias necesidades, de su propia agenda. Tal vez algún día lo lloraría como se debe. Pero no ahora. Ahora tenía que empacar. La llamada llegó el domingo por la tarde. No de Carlos, de Rubí. «Hola», abuela dijo. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. «¿Este sigue siendo tu número?» «Lo es. Lo encontré en uno de los teléfonos viejos de papá. No sabía que estaba buscando. Hice una pausa. Esperé. Quería decir lo siento por el patio trasero. Por todo, en realidad. No me apresuré a consolarla. Ese impulso, el de proteger a otros de su propia vergüenza, había vivido en mí mucho tiempo, pero lo había desalojado recientemente. «¿Por qué lo sientes?», pregunté con suavidad. Ella respiró hondo. «Por no hablar contigo, por fingir que no te vi en la biblioteca, por reírme cuando mamá dijo lo que dijo. No fue gracioso. Yo solo…» Se detuvo. «Solo querías pertenecer», terminé por ella. Sí, no la perdoné de inmediato. Así no funcionan las disculpas reales, pero sí dije: «Gracias por llamar. ¿Puedo verte?», preguntó. Solo yo. Pensé en el cajón de los pasteles que había vaciado, en las tarjetas de Navidad que seguí enviando incluso cuando dejaron de llegar de regreso, en cómo me apretaba la mano al cruzar banquetas heladas. «Está bien», dije. «Ven mañana después de la escuela». «¿Solo tú?», soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo todo el verano. «Sí, lo prometo». Colgué y me quedé sentada en silencio, el té enfriándose entre mis manos. El lunes amaneció gris y con llovizna, de esos días que vuelven todo más suave. Horneé pan de plátano, no para nadie en particular, solo para llenar la casa de algo tibio. A las 4:12, Rubí tocó. Estaba en el porche,
con una sudadera 2 tallas más grande y tenis con las agujetas sueltas. Sus ojos tenían un borde de algo que no era solo rímel. No estaba segura de que fueras a abrir, dijo. Yo no estaba segura de que fueras a tocar, respondí. Adentro, nos sentamos en la mesa de la cocina. Ella picoteó el pan. Yo serví té. Mamá dice que te volviste loca, dijo. Sin malicia, que nos estás cortando. No estoy cortando, dije. Estoy eligiendo. Hay una diferencia. Asintió, como si casi entendiera. No te odio, añadí. Yo tampoco te odio, susurró. Yo solo creo que copié cómo actuaban ellos, y no lo cuestioné hasta que empecé a extrañarte. Esa frase me dobló algo por dentro. Quiero volver, dijo. Si eso está permitido. La miré. A esta niña que aún tenía los mismos ojos que Carlos a los 8 años, antes de que el mundo le enseñara a ser duro. Puedes volver, dije. Pero no por pastel, ni por regalos. Solo por la verdad. Puedo hacer eso. Se quedó una hora. No hablamos de Carlos ni de Jazmín. Solo de la escuela, de libros, de un gato que quería, pero no le permitían tener. Se fue con una segunda rebanada de pan de plátano envuelta en papel aluminio. Después de que bajó por la entrada, la miré hasta que dobló la esquina. No me sentí esperanzada. Me sentí honesta. Esa noche escribí en mi diario. Quizá algunas puertas no necesitan azotarse. Solo cerrarse con cuidado desde dentro, dejando una ventana entreabierta para quienes llegan solos y tocan con respeto. Los días siguientes pasaron en calma. Empaqué despacio, un cajón a la vez, un recuerdo a la vez. No por nostalgia, sino porque quería saber qué me llevaba y por qué. Si algo no me hacía sentir más fuerte, no venía conmigo. La visita al departamento estaba programada para el jueves por la tarde. Esa mañana desperté temprano y preparé café lo bastante fuerte como para sostenerse solo. Me puse pantalón y blusa, no porque alguien fuera a juzgarme, sino porque empezar un capítulo nuevo merece costuras limpias. El complejo era más sencillo de lo que mostraba el folleto, pero se sentía correcto. Edificios de ladrillo, jardineras ordenadas, una banca bajo un árbol de tilo. Teresa, la administradora, me recibió como si ya supiera quién era. Planta baja, dijo, abriendo la puerta del 1B. Ventanas al sur. Vecinos tranquilos. La calefacción está incluida. El espacio era pequeño, sí, pero honesto. Sin pretensiones, sin ecos de voces que se habían vuelto frías. Solo luz limpia y paredes esperando historias nuevas. Entré a la cocina y pasé la mano por la cubierta laminada. No era mármol, pero era mía. La estufa tenía solo 4 quemadores y el refrigerador zumbaba bajito, como guardando un secreto. Me gustó. Me quedo con él, dije. Teresa parpadeó. ¿No quiere pensarlo? Ya lo hice. Para esa tarde, el papeleo estaba firmado. Dejé el depósito y programé la mudanza para el 1 del mes. 3 semanas, tiempo suficiente para irme con cuidado, no con prisa. Esa noche me senté en la sala entre cajas a medio llenar y escribí una tarjeta nueva para la libreta de direcciones. Neida Salgado, departamento en planta baja, colonia tranquila, cerca de la avenida principal, sin reenvío para Carlos. Sonreí al guardarla en el cajón. 2 días después, Carlos volvió a aparecer. No tocó de inmediato. Escuché su coche antes de verlo. El motor estuvo encendido un rato al frente, como si ensayara algo detrás del volante. Cuando por fin subió al porche, lo encontré en la puerta. No la abrí. Me bloqueaste, dijo, no enojado, solo confundido. Cambiaste todo. Sí. ¿Por qué? No hablé de inmediato. Miré su rostro, más viejo de lo que recordaba, o quizá dejé de verlo con claridad hace años. Escuché lo que dijo Jazmín, le dije en el patio. Y te escuché reír. Se movió incómodo. No fue mi intención. Ya sabes cómo es ella. Habla sin pensar. Era una broma. No, Carlos. Una broma tiene remate. Eso fue crueldad envuelta en silencio. No sabía que estabas ahí, murmuró. Ese es exactamente el problema. Parpadeó. Entonces, ¿eso es todo? ¿Me estás borrando por una mala tarde? Quise reír. ¿Una tarde? Aquella tarde fue solo la última gota de una pila construida durante años. Años de ser relegada, de ser servida de migajas, ignorada, tolerada,
una vida donde yo era conveniente, pero nunca considerada. No te estoy borrando, dije. Por fin me estoy eligiendo. Frunció el ceño. Rubí dijo, ¿que la estás dejando ir? Sí. Entonces ella sí pasa. No. Ella pidió volver. Tú esperaste a que tu nombre empezara a desaparecer de los documentos. Su rostro se tensó. Esto es por dinero. No. Esto es por dignidad. Miró más allá de mí, hacia el pasillo. Tal vez esperaba ver la mesita vieja con sus fotos escolares enmarcadas o la canasta de tarjetas festivas que yo solía guardar. Pero el pasillo estaba limpio, despejado. Siempre seré tu hijo, dijo. Y yo siempre seré la mujer que te dio más de lo que debía. Di un paso atrás y cerré la puerta. No la azoté, solo la cerré. A través de la ventana lo vi quedarse un momento más, y luego irse. Esa noche no me sentí triunfante. Lloré 7 minutos. Los medí. Me permití sentir la ruptura, no porque me arrepintiera, sino porque los finales merecen respeto. Luego hice té, doblé una caja más y la coloqué junto a la puerta con la etiqueta «Guardar». La mesa de la cocina tenía solo lo que importaba ahora: una taza de té, una lámpara y un tazón bajo con naranjas. Todo lo demás estaba empacado o donado. Ya no necesitaba mucho, solo lo que cabía dentro de una vida pequeña. El domingo por la tarde ofrecí té, por primera vez en años. No por cumpleaños ni fiestas, solo por abrigo. Marta llegó primero, con su cojera y su bolsa de libros de crucigramas. Luego Ida, con su abrigo ribeteado de piel, aunque apenas hacía 12 grados centígrados. Después Nora, mi vieja amiga del coro de la iglesia, que aún usaba un perfume que olía a principios de primavera y a sobres antiguos. No trajeron comida, aunque cada una lo había ofrecido. Les dije que no se trataba de eso. Horneé un solo pastel de especias, nada elegante, apenas lo suficiente para cortar una rebanada para cada una y que quedara una cuña más. Nos sentamos junto a las ventanas, con la luz de la tarde suave y pálida. Serví el té en mi porcelana despostillada, el juego azul que sobrevivió a 2 mudanzas y a una caída accidental en 1994. Nadie preguntó por Carlos, ni por Rubí, ni por la casa. En cambio, hablamos de dolores de hombro y precios del súper. Ida contó una historia sobre un chofer de autobús que esperó 2 minutos extra mientras ella buscaba el cambio. Marisa dijo que su sobrina se comprometió con un muchacho que usaba calcetines con ballenas de caricatura. Nora mencionó el grupo de poesía de la biblioteca y preguntó si queríamos unirnos. Fue el mayor consuelo que había sentido en años. En un momento, la conversación se aquietó como suele pasar cuando mujeres mayores de 70 beben cosas calientes juntas. La habitación quedó en silencio, no por incomodidad, sino por plenitud. Y lo dije, me voy a mudar. 3 pares de cejas se alzaron, pero nadie interrumpió. Encontré un lugar pequeño al otro lado de la ciudad. Me iré antes de que termine el mes. Ida se inclinó hacia adelante. ¿Tu hijo lo sabe? No lo necesita saber. Marisa asintió como si esa fuera toda la explicación necesaria. Se quedaron otra hora, ayudaron a lavar tazas, envolvieron la rebanada extra del pastel en papel aluminio y dijeron que llamarían pronto. Cuando se fueron, la casa quedó quieta, pero no vacía. Volví a recorrer cada cuarto, esta vez no como despedida, sino como bendición. En el pasillo me detuve frente al estante, donde antes guardaba fotos enmarcadas de la familia de Carlos. Bodas, cumpleaños, primeros días de escuela. Ya había empacado casi todas, sin saber si querría colgarlas de nuevo, excepto una foto de Francisco y yo, tomada por un vecino cuando terminamos de pintar el porche delantero. Ambos estábamos cubiertos de salpicaduras, sosteniendo brochas como trofeos. Él reía. Yo entrecerraba los ojos por el sol. Tomé la foto y la envolví en un trapo de cocina. Fue a dar a la caja rotulada Esenciales. Más tarde esa noche abrí mi diario y escribí: 3 mujeres tomaron té en mi cocina hoy. Nadie interrumpió. Nadie explicó. Nadie corrigió. Simplemente existimos juntas. Esa entrada significó más que todos los boletines navideños que solía escribir, llenos de felicidad fingida y gratitud obligatoria. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de voz de Jazmín. Corto, frío. Escuché que hablaste con Rubí
Y Carlos dice que has estado hostil. Si esta es tu forma de llamar la atención, es realmente triste. Lo reproduje una vez y lo borré. Hostil. Así llamaban a una mujer que por fin hablaba. Así llamaban al silencio cuando ya no les servía. Abrí la puerta trasera y salí al patio. El aire olía a hojas húmedas y al dulzor tenue del pasto viejo. Caminé descalza por el pedazo de césped que corté yo misma durante décadas. En la esquina lejana, donde antes estaba el jardín, la tierra seguía oscura. Me arrodillé despacio, ignorando el dolor en las rodillas, y hundí los dedos en el suelo. Planté 3 semillas de cempasúchil de un sobre de papel viejo que encontré al empacar. Solo 3, no para que florecieran, sino para marcar algo. El timbre sonó a las 10:42 de la mañana, en miércoles. Sabía que no era el cartero. Él llegaba al mediodía, más o menos. Y no era Carla, que tocaba como si siempre estuviera a medio pedir perdón. No. Ese toque era ensayado, cortés. Cuando abrí la puerta, Jazmín estaba ahí, con tacones demasiado altos para el clima y un abrigo del color de hueso mojado. Su labial era perfecto, pero sus ojos estaban tensos. Neida dijo, como si leyera la palabra de un portapapeles: Jazmín. No pidió pasar. Entró como si aún viviera en la historia donde eso estaba permitido. Cerré la puerta detrás de ella, despacio, con intención. Se quedó de pie en medio de mi sala como alguien a punto de presentar una propuesta, las manos demasiado apretadas frente a su bolso. Esto se está saliendo de control, empezó. Bloqueaste a Carlos. Cambiaste tus cuentas. Rubí se está escapando para llamarte. Y ahora me dicen que te mudas. Todo es cierto, dije con calma. Parpadeó, desconcertada por un momento ante la falta de resistencia. Somos tu familia, dijo, cargando la palabra como si fuera un ancla. No puedes simplemente borrarnos por un mal día. La observé. La forma en que llevaba la confrontación como si fuera joyería, exhibida, no sentida. No fue un solo mal día, dije. Fueron años de desaires educados, de invitaciones tibias, de ser tolerada en lugar de bienvenida. Un día solo corrió la cortina, apretó la mandíbula. Nunca te pedimos nada. Ese es el problema. Nunca pidieron, solo esperaron. No sé qué hizo Carlos para merecer esto. Es un buen hombre. Los hombres buenos no se ríen cuando alguien se pregunta por qué su madre sigue viva, respondí, con la voz firme. Dio un paso hacia mí. ¿Crees que lo estás castigando a él? Estás castigando a Rubí. Está confundida, herida, y la estás usando para probar algún punto. Eso me hizo pausar, no porque tuviera razón, sino por lo fácil que la culpa aún sabía pronunciar mi nombre. Respiré. Rubí vino a mí sola. Tiene 16 años. Sabe lo que se siente una puerta cerrada. Jazmín bufó. Siempre has hecho todo dramático. No dije. Ahora más cortante. Siempre he hecho posible todo. El enganche de su casa, el cuidar niños, las cazuelas, los aventones de último momento, la resistencia silenciosa en cumpleaños cuando me colocaban detrás de los centros de mesa para no arruinar la estética. Se dio la vuelta, caminando de un lado a otro. Estás exagerando. Siempre ha sido difícil. Sonreí entonces, pero no con amabilidad. ¿Así llaman a las mujeres cuando dejan de entregar su silencio? Abrió la boca. La cerró. Luego vio las cajas empacadas junto a la puerta principal. ¿De verdad lo estás haciendo? Sí. ¿Y qué pasa cuando estés sola en ese departamentito? Cuando no quede nadie para revisarte. Cuando Rubí se olvide de llamar. Aún me tendré a mí, dije. Y prefiero estar sola con honestidad que rodeada de gente que se estremece ante mi presencia. Miró alrededor como si la casa pudiera ayudarla a ganar, como si las paredes fueran a intervenir. Estás tirando todo, no dije, tomando la carpeta con los documentos de mi fideicomiso y colocándola sobre la mesa. Por fin estoy eligiendo qué conservar. Jazmín se quedó ahí un momento más. Luego tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró. No esperes que corramos cuando cambies de opinión. No estoy huyendo, dije. Y no lo haré. La puerta se cerró detrás de ella como un signo de puntuación. Más tarde esa noche, Rubí me escribió una sola línea. Llegó furiosa a casa. ¿Estás bien? Le respondí. Perfectamente.
Algunas puertas necesitan cerrarse, Rubí. No significa que estés del otro lado. Ella envió un emoji de corazón seguido de: aún así, llevo galletas el jueves. No faltes. No falté. Y no lo haría. Los papeles estaban listos. Elena llamó el jueves por la mañana. Todo está firmado, presentado y confirmado. El fideicomiso está activo. Tus cuentas están protegidas y tu testamento actualizado. Ahora eres la única que decide cada centímetro de tu vida. Gracias, dije. 2 palabras que pesaban más que muchas confesiones. Estoy orgullosa de ti, Neida. Sonreí al teléfono. Qué curioso, cómo tantas personas dicen eso solo después de que empiezas a decir no. Al mediodía estaba en el banco, carpeta en mano, entregando los formularios finales. La empleada era joven, apenas 25 años, pero trató los documentos como algo sagrado. Me gustó eso. Actualizaremos a los beneficiarios de inmediato, dijo, y esto autoriza retirar a su hijo de todo acceso compartido. Así es. Asintió con esa eficiencia tranquila que antes confundía con frialdad. Ahora entendía. Simplemente estaba preparada, como yo. Después, caminé 2 cuadras hasta la oficina de correos y recogí una llave para un apartado postal nuevo. Cuando me pidieron una dirección de reenvío, la rechacé. Quien de verdad necesitara encontrarme ya sabía dónde estaba. De vuelta en casa, la luz de la tarde era suave a través de las cortinas. Preparé una taza nueva de té y saqué el último sobre, mi directiva médica. Una copia para mi nuevo doctor, otra para la caja de seguridad. Se sentía como coser el último hilo de un vestido que llevaba años remendando. A las 3:30, Rubí llegó. Traía galletas con chispas de chocolate en un recipiente de plástico y una revista con un test sobre qué tipo de flor eres. Nos sentamos en el porche, comiendo galletas y marcando respuestas con lápiz. Yo resulté ser una lila, callada, observadora, fácilmente subestimada. Rubí era un cempasúchil, resistente y difícil de arrancar. Lo leyó en voz alta sonriendo. Eso sí cuadra. Cuando se acabaron las galletas, nos quedamos sentadas. Balanceaba las piernas suavemente bajo la banca. Papá dice que le estás dando la espalda a la familia. No respondí de inmediato. Está dolido, añadió, más bajo. No lo justifica, pero es de lo único que habla. Entonces por fin está hablando de algo que importa, dije. Miró su regazo. Extraño a la Neida de antes. No dije. Extrañas a la versión de mí que se dejaba borrar en silencio. Esa no era yo. Eso era supervivencia. Asintió. Ahora lo entiendo. Nos quedamos un rato más. Luego sacó un papel doblado. Es solo un boceto, dijo, de pronto tímida. Lo hice anoche. No sé si sea bueno. Lo abrí. Un dibujo a lápiz, tosco pero claro. Una mujer sentada en una silla, la espalda recta, la mirada al frente. Frente a ella, un tablero de ajedrez. De su lado, solo 2 piezas. Del otro, el juego completo. Pero sus piezas estaban en posiciones ganadoras. No ha terminado, dijo Rubí. Apenas está empezando a jugar su partida. No hablé. No pude. Le apreté la mano. ¿Puedo colgarlo en el nuevo departamento?, pregunté. Se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Mientras el cielo se volvía durazno detrás de los techos, se levantó para irse. Sé que esto no arregla todo, dijo. Pero quiero estar cerca, si me dejas. Lo estarás, respondí, pero solo siendo quien eres, sin fingir. Sonrió. Los cempasúchiles no fingen. Después de que se fue, me quedé sentada sola durante mucho tiempo. El dibujo sobre mis piernas, la casa en silencio a mi alrededor, todos los papeles firmados, todas las decisiones tomadas, sin más permisos que pedir, sin más esperas de invitaciones que llegaban tarde o vacías. Había terminado, no con amargura, sino con firmeza. Al día siguiente empezaría a empacar las últimas cajas y después de eso, algo mejor que la esperanza. Espacio. El día de la mudanza llegó en silencio, sin ceremonia. Desperté antes del amanecer, preparé café en la misma taza despostillada que había usado durante más de 20 años, y me quedé de pie en la cocina por última vez, descalza, con el linóleo frío bajo las plantas de los pies. La luz
Aún no llegaba a las ventanas, pero no la necesitaba. Conocía cada centímetro de esa casa en la oscuridad. Los cargadores llegaron a las 9 en punto. 2 hombres jóvenes, educados, rápidos, un poco sorprendidos por la poca cantidad de cajas. Todo estaba claramente rotulado: cocina, guardar, closet, donar, recámara, recuerdos, y una que decía no abrir todavía. No hicieron preguntas. Para el mediodía, la casa estaba casi vacía. Las paredes parecían cansadas, como si soltaran el aire. Recorrí cada habitación despacio, pasando los dedos por las superficies por última vez, no para aferrarme, sino para agradecer. En el pasillo, me detuve donde antes estaban las marcas de estatura de Carlos, largas, ya pintadas encima. Aún podía sentir las hendiduras si presionaba lo suficiente. 5 años, 7, 11. Una vida entera medida en centímetros que no podía deshacerse. No lloré. Dejé un sobre pequeño en el cajón superior de la mesa vacía del pasillo. Dentro había una llave y una nota que decía simplemente: «Esta casa me enseñó todo. Gracias». Luego cerré la puerta principal detrás de mí y no miré atrás. El departamento olía a pintura fresca y a comienzos nuevos. Los cargadores colocaron las cajas exactamente donde les pedí. Les di una propina demasiado grande. No me importó. Teresa, de la oficina, me llevó un paquete de bienvenida y una plantita. Algo verde, dijo, para el alféizar. Era una suculenta pequeña, en una maceta de cerámica, con forma de gato. La puse junto al fregadero de la cocina y susurré: «Creo que nos vamos a llevar bien». Lo primero que desempacé fue la tetera. Lo segundo, el dibujo de Rubí. Lo colgué cerca de la ventana, donde la luz lo tocaba suavemente, las líneas de lápiz brillando como si acabaran de trazarse. Esa noche me hice un pan tostado y lo comí en el balcón, envuelta en una cobija, sin ruido, solo el viento y el zumbido ocasional de la televisión de alguien más a través de la pared. No me sentí perdida, me sentí amplia. A la mañana siguiente desempaqué la última caja. Dentro estaban lo esencial: 2 vestidos, un par de zapatos, una lata de botones que había reunido durante décadas y una carta doblada en 3, amarillenta en los bordes. La letra de Francisco, la carta que me escribió antes de su cirugía, la que no sobrevivió. Si algo sale mal, no te pliegues. Mantente abierta, mantente cálida, vive con las manos sin apretar. Tienes más fuerza de la que imaginas. La guardé en el mismo cajón donde tenía mi testamento. Esa tarde horneé por primera vez en el horno nuevo, pan de plátano, otra vez, ya más ritual que receta. Mientras se horneaba, todo el departamento se llenó de un olor tan familiar que cerré los ojos y sonreí. A las 4, Rubí llegó con su mochila escolar y un moretón reciente en la mejilla. Nada grave, solo la marca de un balón de voleibol en educación física, explicó. Traje mermelada, dijo, levantando un frasquito. De higo, y algo más. Pensé que sonaba a ti. Nos sentamos en la mesita junto a la ventana, con 2 rebanadas de pan caliente entre nosotras. Untó la mermelada despacio y en abundancia. Luego levantó la vista. ¿Esto es lo que se siente la paz? No toda, respondí. Pero una esquina de ella, sí. Comió con las 2 manos, como cuando era pequeña, dejando migas sobre la servilleta. Me contó de un niño de su salón que se dibujó una barba en el cubrebocas y lo mandaron a la dirección. De su maestra de inglés, que dijo 34 veces en una sola clase. De cómo Jazmín estaba furiosa conmigo por rechazar una invitación de cumpleaños. Dijo que estabas haciendo un espectáculo. No estoy haciendo nada, dije. Simplemente no estoy yendo a donde no soy bienvenida. Yo quería ir de todos modos, dijo. Y ella dijo que no podía detenerme, pero que no me llevaría. ¿Caminaste? No. Le pedí prestada la bici del abuelo. Está medio mal, pero me trajo hasta aquí. Eso me hizo sonreír. A Francisco le habría gustado. Déjala asegurada en el balcón, le dije. La arreglamos juntas. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? Después de que se fue, observé cómo el sol bajaba detrás de la hilera de árboles afuera. No extrañé la casa. No extrañé los silencios de Carlos, ni las sonrisas del lado de Jazmín. No extrañé a la versión antigua de mí que susurraba:
Tal vez la próxima vez te vean, porque ahora yo me veía a mí misma y ya no necesitaba permiso para existir. Una semana después de la mudanza, la casa se vendió. La agente inmobiliaria llamó para decir que la oferta había llegado un poco por encima del precio solicitado. Una pareja mayor, sin hijos, buscando silencio e historia, dijo. Casi me reí. Habían encontrado ambas cosas. No regresé, ni siquiera para la inspección final. Le di a Carlos poder notarial para la venta, firmé lo que había que firmar y lo solté. Me llamó cuando cerró. Ya está, dijo. Le di las gracias, colgué y me quedé de pie en medio de mi departamento. No era grande, pero cada centímetro era mío. Abrí una cuenta bancaria nueva para la donación al refugio. No la puse en mi testamento. La di ahora. Fui personalmente, entregué el cheque a la directora y dije, esto es para las mujeres que se van sin zapatos. Ella miró la cantidad y empezó a llorar. Yo no, ya había llorado. Esto no era duelo, era intención. Esa noche hice sopa. No para nadie, no por una ocasión, solo porque me gusta cómo los puerros se ablandan en la mantequilla. La radio sonaba bajito al fondo, alguna estación de jazz sin anuncios, solo saxofones y ritmos suaves que no pedían aplausos. Comí en bata, de pie junto a la estufa, sin mesa puesta, sin explicaciones, solo hambre satisfecha. Cerca de las 8:30 sonó el timbre del intercomunicador. No esperaba a nadie. Cuando contesté, escuché la voz de Rubí. ¿Puedo subir? Claro. Traía una caja de zapatos y llevaba una sudadera enorme con las mangas cubriéndole las manos. ¿Qué hay en la caja? Cosas que no estoy lista para guardar en casa, dijo. Dentro había un cuaderno, un cargador de celular, un collar que no era del gusto de Jazmín y una foto de ella y yo en el zoológico cuando tenía 5 años. Tenía chocolate en la cara. Había olvidado ese día. Ella no lo había olvidado. No quiero vivir ahí cuando sea grande, dijo de pronto, sentándose en el piso con las piernas cruzadas. Con ellos, quiero decir. No tendrás que hacerlo, respondí. Tú eliges, incluso si me odian por eso. Sobre todo entonces asintió, pensativa. ¿Crees que la gente puede cambiar? A veces dije, pero creo que la mejor pregunta es si pueden dejar de fingir. Levantó la vista. ¿Sigues enojada? No. Ya terminé. Rubí se quedó hasta casi las 10 de la noche. No hablamos de Carlos. No pidió historias sobre él, y yo no ofrecí. Hay hilos que no necesitan atarse. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que nunca lo había hecho. A la mañana siguiente, caminé a la tiendita de la esquina por leche. El hombre detrás de la caja me saludó como si ya fuera parte de la rutina. Usted es la señora del pan de plátano, dijo. El niño de la bicicleta habla de usted. Sonreí. Esa soy yo. Compré un periódico solo porque podía, y lo leí en el balcón con los pies recogidos bajo mí. El mundo seguía girando. Las cuentas seguían llegando, pero el silencio en mi pecho ya no era pesado. Era descanso. Más tarde, esa semana llegó una carta. Sin remitente, pero la letra era de Carlos. La abrí despacio. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No sé si quieres que lo haga. Dije cosas que no puedo desdecir. Dejé que pasaran cosas. Debí haberlas detenido. No sé cómo ser el hombre que mereces, y me da miedo que sea demasiado tarde para aprender. Pero Rubí habla de ti todos los días ahora. Está distinta, más valiente, y eso viene de ti. Lo siento. Espero que algún día me dejes intentarlo. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No como perdón, no como rechazo, solo como un espacio donde pudiera descansar sin ser tocada. Esa noche escribí en mi diario. Ya no estoy enojada, ya no tengo miedo. No estoy esperando en ventanas, no estoy vigilando porches. No soy una invitada olvidada en la mesa de alguien más. Estoy construyendo la mía. El día que cumplí 73 años, desperté sin alarma. No hubo globos, ni mensajes sorpresa de parientes que me recordaban una vez al año. No hubo reservaciones para brunch, ni bolsas de regalos en la puerta. Solo la luz de la mañana atravesando cortinas limpias, el sonido de la lluvia a lo lejos y la respiración suave de una vida que ahora me pertenecía solo a mí. Hice hotcakes, 2. Los comí con miel y una pera en rebanadas.
Luego me senté en medio de mi pequeño departamento con la foto de Francisco apoyada en una silla y dije, bueno, llegamos, ¿no? Al mediodía, Rubí llegó. Traía tulipanes rojos, aún envueltos en el papel del florista. No eres de pastel de cumpleaños, dijo. Así que traje flores, como hacen los adultos. Me dio un sobre pequeño. Dentro había una tarjeta hecha por ella, pintada, no dibujada. En el frente, una imagen simple. 2 sillas en un porche, una vacía, otra con una taza de té en el descansabrazos. Adentro decía, gracias por guardar un lugar para mí. Tomamos té y pan tostado y hablamos de sus exámenes finales, de sus planes, para trabajar medio tiempo en el refugio durante el verano y de cómo estaba tratando de convencer a su escuela de iniciar un grupo de apoyo para chicos que no sienten que casa sea hogar. Me preguntó si podía usar mi nombre. Solo si lo usas para algo verdadero, dije. Ella rió. Es la única forma en que lo uso ahora. Antes de irse, dijo, te ves diferente. Me siento diferente, respondí. Me observó como si estuviera haciendo un inventario. Te ves como alguien que ya no se encoge. Después de que se fue, me senté en el balcón con un libro que llevaba 15 años queriendo leer. Leí 3 capítulos y luego lo dejé. No porque estuviera cansada, sino porque ya no necesitaba terminar las cosas solo para demostrar que podía. Al día siguiente, envié por correo una donación a un fondo legal para mujeres mayores en disputas de vivienda. No incluí nota alguna, solo el cheque y el nombre del fideicomiso. En silencio, como una piedra colocada en la mano correcta, también planté albahaca en una maceta pequeña de barro. Se marchitó un poco los primeros días, y luego se enderezó, inclinándose hacia la ventana de la cocina como si hubiera tomado la decisión de vivir. Una mañana recibí un mensaje de texto de Carlos. Feliz cumpleaños, mamá. No mandé tarjeta. Supuse que aún no me la he ganado. Solo quería que supieras que sigo aquí. No respondí. No por enojo, sino porque no toda disculpa necesita respuesta. Algunas solo necesitan caer en silencio en el lugar donde antes se ignoró el daño. Esa tarde invité a Marta e Ida. Nora no pudo venir. Se había resfriado, pero envió un crucigrama arrancado del periódico con una nota. La 12 vertical me hizo pensar en ti. Las respuestas anclan. Tomamos té y nos reímos de rodillas, de política y de cómo Teresa, de la oficina de arrendamiento, se había aficionado a observar aves en el pasillo. Trajeron un pey de cereza y la promesa de volver la próxima semana. Después de que se fueron, me quedé un momento en el umbral y solo escuché. No los pasos alejándose, ni el silencio regresando, sino el sonido de una casa que se había llenado de nuevo, esta vez con el tipo correcto de ruido. Esa noche, antes de apagar la luz, escribí en mi diario por última vez en ese cuaderno. Preguntaron por qué seguía viva. Ahora puedo responder, para recordar mi nombre, para poner mi propia mesa, para mantener la puerta abierta lo justo para quienes tocan con las manos limpias. A veces, las historias no terminan cuando alguien se va, sino cuando una mujer deja de pedir permiso para existir, cuando el silencio deja de doler y se convierte en una elección consciente. Cada familia, cada ausencia, cada límite que aprendemos a poner, deja una marca. Y a veces, sanar no es volver, sino aprender a caminar con la espalda recta y el corazón en paz. Gracias por quedarte conmigo y por escuchar mi historia hasta el final. ¿Alguna vez te tocó elegirte a ti misma, aunque doliera? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Me encantaría leerte en los comentarios, porque aquí, en Bóveda, historias de las abuelas. No solo cuento historias, las comparto para sanar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete para no perderte las próximas y comparte este video. Quizá tus palabras hoy sean el abrazo que alguien necesita.